Saludos mis amados hermanos y amigos, Tony Santiago aquí con ustedes, junto a su esposa Doris. Saluda Doris. Dios les bendiga a todos en este precioso día. Sí, estamos aquí en un lugar muy hermoso para traerles una meditación, una reflexión de la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo durante los últimos días, durante las últimas semanas. Y el tema que tenemos para ustedes es cómo oír la voz de Dios. Y lo vamos a basar, como siempre lo hacemos, en una porción de la Biblia que Dori le va a dar lectura. Ok, dice así la palabra del Señor en Hechos 22. Voy a leer el 14 y el 15. Hechos 22, capítulo 14, versículo 14 y versículo 15. Sí, ajá. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Eso está dónde? En la Biblia. Ábreme aquí un segundito. En la Biblia, la palabra de Dios. Mis amados hermanos y mis amados amigos, hemos leído esa porción porque Pablo relata su conversión. Estamos aquí con Doris, como dije al principio, en un lugar muy bonito. Y mientras hablo con ustedes, pues voy a seguir caminando porque también quiero que vean este hermoso lugar donde estamos. Esto es diríamos como un pequeño lago, una pequeña laguna, pero que ahora no se puede ver el agua porque pues por razones que ya ustedes sabrán. Miren, la hierba y todas esas cosas allá al fondo es muy bonito, pero no se ve bien. ¿Cómo oír la voz de Dios? Pablo relata su conversión, de cómo Dios le habló a él, ¿verdad? Y la forma que yo lo puedo analizar, la forma que yo lo puedo ver, también les quiero decir antes de seguir hablando, que si escuchan carros y vehículos por ahí cerquita, es porque estamos cerca del expreso, estamos cerca del expreso y también estamos aquí en el aire libre, ¿verdad? Entonces Pablo relata la conversión de cómo él vino a los pies del Señor Jesús. Y él, es una historia larga donde él enseña que él iba persiguiendo a los cristianos. Fíjese qué trabajito tenía Pablo. Él perseguía a los hijos y a las hijas de Dios. Y dice la palabra del Señor que se le apareció un resplandor, una luz, y cayó de su caballo, cayó de su cabalgadura. Entonces él está relatando a ellos cómo fue que sucedió eso. Y entre las muchas cosas que le dice lo que estamos hablando hoy, el tema de hoy, cómo oír la voz de Dios. Él dice que escuchó una voz del cielo, escuchó la voz de Dios que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué me persigue? Entonces la pregunta, ¿verdad?, que estamos haciendo es cómo oír la voz de Dios. ¿Sabía usted que Dios siempre nos habla? Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Dios siempre está hablando, para serle sincero. Dios nunca deja de hablarnos. Por cierto, Él nos habla a través de su palabra. Es la forma número uno que nos habla a nosotros. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. ¿Y quiere que le diga algo interesante? ¿Quiere que le diga algo que va a revolucionar su mente en estos momentos? Si usted quiere escuchar la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta. Eso está profundo. Eso está profundo. Si tú quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia y ahí estarás escuchando la voz de Dios. Pero si la quieres oír acá en tus oídos, lee la Biblia en voz alta, que es la misma voz de Dios, la vas a escuchar. Pero Dios siempre habla.
Sabe que el detalle no es que Dios hable, lo que pasa es que a veces nosotros, los seres humanos, y fíjese que digo nosotros porque yo me incluyo, a veces queremos recibir la respuesta a nuestra manera, ¿verdad? Al estilo de un cantante americano que se llama Frank Sinatra, a su manera. Y Dios nos habla a nosotros siempre a su forma, a través de un niño, a través de cosas, a través de diferentes maneras. A veces esperamos recibir la respuesta de Dios por el norte cuando Él nos quiere, la respuesta viene por el sur. A veces queremos ver la respuesta de nuestra forma cuando Dios está enviando la respuesta de su manera, a su forma. Entonces de eso es que se habla. ¿Cómo oír la voz de Dios? Dios siempre habla. Dios siempre habla y nos dice sí, nos dice no y nos dice espera. Entonces, pero siempre habla, porque el Dios que hizo la boca no es sordo, ni es mudo. Dios oye y Dios responde. Muchas personas dicen, yo no sé cómo Dios habla. Bueno, el problema no está en Dios, el problema está en ti. Yo escuché a alguien decir en cierta ocasión que estaba escuchando la radio mal, que no podía escuchar bien lo que se estaba diciendo en la radio, y la persona llamó a la emisora y le preguntó si estaban transmitiendo, qué estaba pasando, que no podía escucharlo bien. Y en la emisora le dijeron, el problema no es de nosotros, el problema no es de la transmisión, el problema es del receptor. ¿Sabe que hay? Está el que transmite y está el que recibe. Arregle su radio. Sintonice su radio, porque nosotros no hemos parado de hablar, nosotros no hemos parado de transmitir. El problema no está en nosotros, el problema está en ustedes. Y así Dios nos dice a nosotros. Esa es la reflexión del día de hoy. Dios siempre nos dice a nosotros, el problema no está en mí, yo siempre estoy hablando. Yo siempre estoy actuando, yo siempre estoy atento a sus oraciones. El problema está en ti, que quizás no quieres escuchar, quizás no quieres oír, quizás Dios te está contestando de la forma que tú necesitas y no de la forma que tú quieres. Mis amados hermanos y mis amados amigos, voy a acercarme a Doris para despedirme de ustedes. Esta ha sido la reflexión para el día de hoy. Doris, hemos hablado un poquito acerca de que Dios nos habla, cómo oír la voz de Dios. Y así, para resumir, Doris, ¿te gustaría dar un comentario breve de ese tema? ¿Cómo oír la voz de Dios? Sí, es un privilegio que Dios se comunica con nosotros de diferentes maneras. Eso es una de las bendiciones que podemos recibir del Señor. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y Él está pendiente a cada uno de nosotros, pero nosotros también tenemos que estar conscientes de que Dios está atento a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Él mismo en su palabra dice que todo lo que pidieras creyendo en oración lo recibiréis. Eso es cierto. Así es que eso tiene que ver mucho con eso. Okay. Así es que sigamos adelante y escuchando la voz del Señor. Amén. Será hasta otra ocasión en que tengamos otro video diferente. Habló para ustedes sus hermanos y sus amigos Doris y Tony Santiago, directamente desde el parque. Dios le bendiga. Bye.